Cuando tú te presentaste a nosotros, lo hiciste de una forma diferente. Nos mostraste una faceta tuya que a mí me pareció muy interesante, y era que cuando tú haces tus proyectos, primero que haces es ir a investigar, ir a conocer otras partes, no solamente algo regional, sino que quieres como traer ideas de varios países, cosas que han funcionado. Entonces, tú eres muy abierto a traer ideas nuevas que funcionan muy bien para darle calidad de vida a las personas en las construcciones que tú haces. Hola a todos, hoy tenemos un invitado muy, muy especial, una persona que aprecio también porque es un cliente nuestro. Es un arquitecto que tiene una trayectoria muy importante, y lo he invitado precisamente es porque no es un arquitecto que maneje proyectos de una constructora específica, sino que él hace sus propias eh, construcciones. Entonces quiero una opinión más imparcial acerca de lo que es el futuro de la construcción de aquí en adelante, mirándolo desde la perspectiva arquitectónica. Él es egresado en arquitectura de la Universidad San Buenaventura, tiene 30.000 metros construidos en áreas de vivienda y comerciales, y queremos hoy escucharle sus opiniones con respecto a esta inquietud que se va a dar, porque definitivamente esta situación que estamos viviendo en este momento cambió la construcción, cambió la forma de socializarnos, cambió la forma de compartir, y es importante que nuestros espacios tengan de aquí en adelante esa nueva proyección que tienen que darle los arquitectos y los diseñadores a los espacios tanto de vivienda como de comerciales, tanto de espacios públicos. Entonces queremos escuchar su opinión, porque pues él es una persona, es un viajero también, que le gusta mucho recorrer el mundo para saber lo que se está moviendo en cuanto a arquitectura en el mundo y diseño de interiores, para aplicarlo en sus proyectos con sus clientes y personales, porque él también construye para vender. Entonces aquí está Juan Manuel. Hola Juan Manuel, gracias por atender nuestra invitación y te Hola, damos Julieta, la ¿cómo estás? bienvenida en este momento. Al contrario, a ustedes por invitarme, muy honrado, la verdad. Eh, Muchas gracias. el objetivo, y te lo agradezco por la invitación, es poder pues, compartir un poquito, no solo de lo que nos genera la ansiedad y la preocupación de esta situación actual, local y mundial, eh, sino poder empezar a ver un poquitito a través del sesgo de lo que está sucediendo para saber a qué nos vamos a enfrentar, porque de una u otra manera tenemos que estar preparados. Sí. No, y es muy importante en este momento, o sea, hacer una proyección de los cambios tan drásticos que se van a dar, porque sabemos Sí. que la gente en este momento tiene mucho temor a socializarse, tiene mucho temor a estar en espacios públicos, tiene temor a estar en espacios donde haya más de 10 personas. Y pues la ley también, por la emergencia sanitaria, pues está obligando a que la gente o sea, no se integre, mejor dicho, esté separados los A unos que de los haya, a que otros. haya una restricción con respecto al Sí, compartir, al contacto, al acceso comunitario, por supuesto. Más en este momento es importante, ¿no? el Obviamente. distanciamiento en este momento es fundamental para todos nosotros. Entonces eso ha creado un ambiente. Mira que, por ejemplo, esta semana que yo salía, porque pues tenemos que en este momento aplicarlo del pico y cédula, yo salía a mercar, ¿sí? Entonces me fui en el carro. No sé si hice todo como el procedimiento que uno tiene que hacer pues de limpieza en la calle, pues con la careta y con todo el cuento pues. Entonces viene uno con el mercado y uno dice, bueno, yo cogí las verduras, las frutas, cogí esto y lo otro, y ahora para entrar eso a mi apartamento, ¿cómo hago pues? Entonces empezar a crear zonas grises, zonas blancas, ¿sí me entiendes? Zonas desinfectadas para poder poner en un sitio Sí, lo que viene de la calle y luego desinfectarlo. Entonces eso es, o sea, esas es como las inquietudes que la gente tiene. Bueno, entonces,
¿qué cambios van a tener las viviendas en este tiempo con todo eso que hay que hacer? Ya le da una pereza salir a la calle en este momento, pues por toda la situación y todo el Pero, cuidado que hay que tener. pero mira que es interesante y eso nos da la oportunidad. En primera instancia, por supuesto, estamos todos lastimados desde lo social y lo económico por el aislamiento y la cuarentena mundial. Pero eso nos hizo repensar un poco y encontrarnos y considerar que lo más importante es mi salud, mi familia, mi entorno, mis hijos, mi esposa, las mascotas de la casa, que son tu familia también. Y pienso que estos días, si se hacen de la manera correcta, nos han permitido a todos volver a reencontrar un montón de instancias que a veces en el trajín y en el afán de la vida diaria se embolatan. Esto es verdad. Así nos ha sucedido a nosotros y nos ha parecido interesante, entonces nos reunimos y a veces está uno muy ocupado o está ansioso o estresado y cuando llega uno de tus hijos a preguntarte algo, no, ahora hablamos y en estos días, no, sí, cuéntame, dime amor, y está bien, y eso es importante, sobre todo porque hace que uno baje un poco la tensión. Sí, claro. Con respecto al cómo y a la vivienda, y no es una circunstancia para asustarse, ¿no? Muchos de los científicos, antropólogos, sociólogos, le dicen a esta la primera cuarentena o el primer aislamiento. Sí, es verdad. Y quienes saben del tema dicen que esto se va a repetir. Porque desafortunadamente, y si lo vemos a nivel cíclico, histórico, se ha venido presentando. Claro. Hemos tenido pandemias en otros momentos históricos, coinciden casualmente más o menos con 100, 105 años de aquí hacia atrás, 1900, 1800. Y muy probablemente el enemigo ahora va a ser microscópico. Sí. Entonces parece que no solo en este momento vamos a tener que estar guardados o quietos, sino que esto se va a repetir. No para estar ansioso o preocupado al respecto. Sí. Es una alta posibilidad. Entonces, pues tenemos que prepararnos. Las primeras cosas que se han visto, como lo dices tú, llego con el mercado, con las bolsas, ¿qué hago? Se supone que no debo pisar con mis zapatos el ingreso a la casa. Entonces, ¿qué se ha considerado? Porque en estos momentos de estar tranquilos en casa, pues los arquitectos nos ponemos a rayar y a pensar y a investigar y a estudiar un poco. Todos estos espacios de lobbies de acceso o circulaciones o muros laterales sobre los que las puertas al ingresar nos permiten acceder a un espacio, vamos a tenerles que empezar a encontrar una funcionalidad. Ejemplo, hace unos días en las noticias se inventaron unas pequeñas cámaras por las que uno al recorrer caen unos líquidos y eso te desinfecta. Es una opción válida. Internamente, en casa, el objetivo es que aparezcan lo que tú bien le llamas zonas grises y es generar unos preespacios al ingresar a otro espacio o un pequeño vestíbulo. Entonces, en un pequeño vestíbulo, ¿uno qué debe hacer y qué debe encontrar? Uno debe poder llegar al vestíbulo, despojarse de los zapatos y tener allí un pequeño closet en donde haya un recambio para que tú puedas ingresar al espacio ya limpio. Retirarte la ropa de igual manera y posteriormente encontrar dónde asearte manos. Y ese elemento de aseo de manos no va a ser solo allí. O sea, ahora el elemento de aseo de manos no se va a convertir solo en los baños y la cocina. Muy probablemente va a aparecer un mueble bonito, multifuncional, con una tapa versátil o de sensor, porque esa es otra cosa. Ya no vamos a poder estar tocando cosas por precisamente la misma posibilidad de contagio. Entonces van a aparecer unos lavamanos al lado del comedor, al lado de la sala. Internamente, el baño. Si tú convives en un espacio de 80, 90 metros cuadrados con tu familia,
el espacio del sanitario involucrado dentro del baño con alguien que tiene un contagio, pues tiene un nivel de proliferación de la enfermedad impresionante. Entonces, nos vamos a volver un poquitito más como los suecos o los japoneses. El cuarto de baño lo tienen para ducha y la bañera, porque así se usa ya, ducha, bañera y lavado, y el sanitario está alterno. ¿Sabes Y una cosa? el uso del sanitario. Sí. ¿Sabes una cosa? O sea, una de las cosas que yo como que experimentaba cuando iba a mostrar un inmueble a los clientes, que particularmente pues no me gustaba y veía que muchos clientes tampoco les gustaba, es cuando se mezcla dentro del baño el vestier. ¿Sí me entiendes? O sea, está el baño, está la ducha y ahí mismo, en ese mismo sitio está el vestier. Entonces, a mí personalmente no me parecía, o sea, por aseo, porque pues uno sabe que la ropa puede coger o la humedad o los olores del baño. Claro. Entonces, ese es un punto también importante que se debe separar. Yo pienso que el lavamanos y el inodoro, o sea, el inodoro debe tener un sitio diferente, Exactamente. independiente del lavamanos y del vestido. Sanitario separado, y al sanitario, por las mismas condiciones de higiene, se le puede empezar a añadir circunstancias de las que usábamos hace 40 y 50 años, tipo bidet, para el aseo personal. Se va a volver por las mismas implicaciones de aseo versus bioseguridad. Necesitas estar limpio, y para estar limpio pues necesitas otras condiciones Y dentro de u la... otros elementos que te permitan sentirte mejor y decir, me siento más limpio. Entonces, efectivamente, el sanitario aparte, y van a aparecer ciertos puntos en donde vas a poder encontrar el lavamanos para hacer el aseo. ¿De acuerdo? Y con respecto al acceso y al vestíbulo, o lo que tú le llamas las zonas grises, va a tener que aparecer en algún momento. O vamos a tener que incorporarlo. Adicional a eso, también vamos a tener que incorporar materiales que nos permitan tener asepsia en ciertos espacios. Eso te iba a preguntar, o sea, hay materiales que se han notado ahora que los médicos y los epidemiólogos han dicho que los virus duran más en ese tipo de materiales. Entonces Exacto. va a haber que cambiar ese tipo de materiales también, por materiales donde el virus no va a durar 16 o 17 horas o 2 días. ¿Sí me entiendes? Te doy un ejemplo. Los elementos horizontales son proclives para la generación o el contagio o la proliferación del elemento allí por mucho tiempo. Entonces el objetivo es empezar a pensar casi que en circunstancias de carácter, sonará muy moderno, pero a eso vamos a tener que llegar. Un sensor, ingresar las manos, asearnos, hacer todo dentro de una casilla, y al sacar todo, que el elemento cierre y no encontrar ninguna superficie que te permita tener allí agua o la posibilidad de tocar y que allí haya un elemento de proliferación. Pues yo pienso que hay que pensar como hacen los médicos cuando van a hacer la cirugía, que ellos tienen que lavarse las manos y no pueden volver a tocar nada. Exactamente. Así, de eso se trata. tienen que entrar en esa esterilización y así uno va a tener que entrar al apartamento. Ingreses tus manos, te hagas tu aseo, las saques y tomes un elemento reciclable, te limpies, lo deseches, después se reciclará y se utilizará para otras cosas, y ahí sí te permites ingresar a tu vivienda. Sí. Otra característica importante es la aparición de zonas verdes dentro de un apartamento. Pienso que eso se va a volver fundamental. Sí. Es decir, si lo imaginamos dentro de estos grandes bloques, porque son, por supuesto, construcciones en serie, pienso que van a empezar a aparecer elementos permeables que ingresan hasta los espacios y se convierten, por ejemplo, apartamentos de 90 metros, ya no van a ser de 90, sino de 100 metros cuadrados, y van a tener un pequeño patio interior verde.
Entonces allí la gente podrá tener una salita de estar, un comedor, un espacio para tomar el café o un espacio para hacer ejercicio o simple y llanamente un espacio para, para compartir, para salir, para ver hacia el exterior Sí. y no necesariamente ser una ventana, porque pienso que eso va a empezar a cambiar un poco. Sí, yo pienso que eso es algo que se va a manejar. O sea, tú estabas hablando ahora de puntos importantes, pues, de que se tienen que pensar ya en este momento arquitectónicamente, Sí, que son importantes. O sea, muchos clientes van a ingresar, van a empezar a ver la construcción nueva que se va a hacer ahora y van a exigir ese tipo de claro, cosas. Las van a exigir ya. claro, porque el usuario final empieza a generar una demanda. Sí, Si las grandes constructoras o los grandes promotores inmobiliarios no empiezan a responder con una oferta a esas necesidades, pues estos proyectos se van a quedar rezagados en su proporción de venta y éxito, o puntos de equilibrio, bueno, como les llamen, que se utilizan distinta terminología. sí, sí, Eh, el usuario final lo necesita. Y como te decía ahora, no solo el usuario final es trato 4, 5 y 6. Las soluciones de vivienda deben generarle condiciones de habitabilidad, de calidad de vida, de calidad de espacios a quien los habita en todos los estratos. Por supuesto, si tú estás en un apartamento 4, 5 o 6 en la estratificación, pues deberías encontrar mejores condiciones, mejores espacios, mayores aperturas, mejor disposición en el proceso creativo y una mejor materialidad también, sí, que claro. ahorita más adelante lo trataremos con respecto a materiales. Sí. Otra pregunta importante, o sea, yo creo que aquí hemos tocado dos temas importantes y es el cambio de la vivienda, pero también la parte de interiorismo que se va a dar. ¿Sí me entiendes en lo que estás comentando? Pero hay otra pregunta importante y es, una de las cosas que he notado es que a nivel mundial la pandemia realmente se desarrolló muchísimo más en las grandes urbes. Sí, ¿Sí? Entonces hay una tendencia y lo hemos estado viendo también en nuestros clientes y en los que están solicitando, primero por las cuarentenas que se van a seguir dando. Segundo, por la comodidad que la gente va a querer como que vivir, porque esta cuarentena a muchos los cogió, por decirlo así, en ambientes que no estaban adecuados para lo que ellos querían. Entonces muchas de las personas tendieron a irse al campo. Yo me voy para mi los finca mejor, atrapó. porque ajá, voy a tener mucho más espacio en una zona campestre, me voy a poder movilizar más, voy a poder tener verde, no me voy a sentir encerrado. Entonces la tendencia ahora es a que muchas de esas personas, ¿crees tú, esa es mi pregunta, crees tú que va a haber mucha tendencia a utilizar ya casas campestres y zonas campestres? ¿Las personas van a atender a eso? Aquí volvemos a tocar el tema, Julieta, que estábamos hablando en el tema anterior, y es la posibilidad del metro cuadrado o el recurso del espacio. Sí, Por supuesto. Eh, y es un mensaje a veces dicotómico. Hay personas con un carro fantástico, bonos, títulos, certificados, y los atrapó esta circunstancia en espacios en donde están reventados porque no se les permite tener una buena convivencia con su esposa, con sus hijos, con sí, su familia, padres, y es difícil. Entonces, esta incómoda circunstancia nos hace pensar un poco en yo qué quiero para mí y cómo quiero replantearme con respecto a circunstancias futuras, porque obviamente nuestro núcleo básico familiar es lo más importante y es hacia donde nosotros queremos volcar nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro esfuerzo, trabajo, dedicación y por supuesto el resultado de eso, si se tienen las bendiciones, la salud y el trabajo, es poder invertir de manera correcta. Entonces eso va a cambiar un poco, sobre todo porque tu vivienda se va a convertir en tu espacio de habitación,
de ejercicio, de recreo, de de ocio, trabajo, de de trabajo. trabajo. Exactamente. Los Entonces, restaurantes, entonces hay que pensar en las cocinas, cómo van a ser tipo. claro, Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, si lo puedes hacer, fantástico. Entonces, encontrar un sitio en donde puedas salir a caminar al exterior y tener brisa natural y zonas verdes. Una cosa que no se piensa mucho, yo a veces trato de hacerlo con mucho juicio y es visitar el gimnasio. Es una circunstancia que hoy por hoy se está replanteando claro. muchísimo. Estas anualidades y todas estas franquicias que hay, que yo he disfrutado mucho, no se sabe cómo van a quedar las cosas hasta que no tengamos una solución real. Entonces tenemos que volver también a hacer ejercicio con juicio en casa. Y Sí, todos estos... sí, claro, porque es que mira, por ejemplo, en un gimnasio no hay la posibilidad en este momento de yo compartir mi sudor con el de otro. O sea, eso va a ser imposible, eso no se puede hacer, la gente no lo va a No, hacer. no lo puedes hacer. No, Estará prohibido por mucho tiempo por condiciones de bioseguridad. claro. Mientras que tú en tu casa sí lo vas a poder hacer. Y si Ujú. tienes un espacio o un metraje importante, pues hombre, involucra el gimnasio dentro de la casa para que puedas ejercitarte de igual manera como si lo estuvieras haciendo y más bien contratas no la franquicia anual de estas grandes Sí, empresas que son maravillosas, sino haces contratación de un proceso virtual, que hoy por hoy todo el mundo se está volcando a esa modalidad. sí, así Y es. si tienes la posibilidad también de tener zona húmeda y piscina y otros amenities, pues fantástico. Lo ideal, dentro de cierto estrato, por supuesto, para alguien que no quiera verse sometido, como en esta oportunidad, a estar absolutamente confinado, Recogido, confinado. confinado, es que eso pasa, claro. Mi mamá vive en un apartamento de 75 metros cuadrados, pero vive sola y le gusta estar sola y disfruta su soledad. A veces me dice, ah, me da como pereza y no hablo con nadie, pero después dice, si yo estoy en otro espacio voy a estar prestada. Sí, No, claro. déjame a mí sola que yo estoy aquí tranquila. Pero convivir 4 o 5 personas en un espacio de 70 a 75 metros cuadrados es más complicado. Veríamos en una tendencia muy interesante también de un concepto que se llama tiny houses o casas pequeñitas. Entonces vivían familias de 4 o 5 personas en espacios de 35 o 40 metros cuadrados. Yo pienso que eso quedó cancelado en este Sí, momento. o sea, por ejemplo, en Francia que se utiliza mucho eso, pues como el metro cuadrado es tan costoso, entonces personas Exacto. viviendo en 11 metros. Es que esa fue una de las cosas que yo pienso también, Juan Manuel, que fue lo que ha traído este contagio, porque es que es mucha gente aglomerada en un solo sitio. O sea, Exacto. fácilmente la gente se contaminó, fue por eso. Y nos vemos remitidos a estar muchísimas personas por metro cuadrado compartiendo una serie de cosas y esto nos está dando un aviso y nos está dando, hey, ojo, Sí, las cosas no van a se poder seguir pueden siendo de esta hacer. manera. Entonces, ese concepto también se va a replantear totalmente y venía en boga. De hecho, hay programas a nivel Claro, mundial muy claro. interesantes porque el desarrollo y el estudio de los espacios pequeños para el confort, de hecho, nos aporta muchísimo a todo el desarrollo del ejercicio de la arquitectura. Pero yo, estoy hablándolo a título personal, yo no me imagino estar en 30 metros cuadrados con mi esposa, 2 hijos, 2 perros y 2 gatos. Y en cuarentena. Y en cuarentena por un mes y medio. Yo lo veo absolutamente No, improbable. no, eso no va a ser posible de aquí en adelante. Yo pienso que esos espacios tan reducidos en estos momentos y que eso se vuelva a repetir, o sea, eso trae una depresión muy grande a las personas. Ese es el otro tema que íbamos a tocar más adelante. ¿No? Si yo tengo la posibilidad y las bendiciones para hacerlo e invertir de manera, además, invertir en propiedad raíz o invertir en calidad de vida, pues siempre me permitirá estar bien desde lo psicológico, desde lo mental, porque voy a poder tener independencia, voy a poder sentirme con mi familia, pero en un espacio en el que cada quien puede desarrollarse como persona de manera autónoma.
Así es. Entonces, retomando tu pregunta, hombre, sería lo ideal. Hay otros contextos, hay otras consideraciones, lo compartíamos en algún momento, los israelíes manejan el kibbutz, que es una vivienda comunitaria con desarrollo económico de todos, y es fantástico. Sí, Pero igual, una idea. deben convivir en espacios muchas familias. Pues ahí el asunto del contagio y otras cosas se vuelve difícil. Y hay otra tendencia ahora del desarrollo de estos famosos millennials, y es el de no tener, el de no poseer y viajar. Yo, Eso también se va a ver muy reducido, ¿no? yo Por me ellos. pregunto, pues hombre, yo creo que se fueron a pasar la cuarentena donde sus familiares, Sí, pero va a llegar un momento en el que necesitas de un espacio, sí, claro. y la necesidad y el acudir a tu espacio, a tu desarrollo, hoy empieza a tomar una importancia superior. Sí, o sea, hay un punto importante en eso que estás diciendo y es, pues los millennials en este momento, lo que tú hablas y es lo que sabemos, ellos no quieren tener responsabilidades de nada. Sí. Pero yo pienso que es volver, es también traer a esta generación, a que hay una forma como que establecida por la misma naturaleza de cómo se debe vivir. ¿Sí me entiendes? Cuando nosotros nos violamos eso, es donde vienen las consecuencias y es lo que estamos viviendo ahora. Sí, nos Ya, están llamando al orden, sí, obligatoriamente, sí. pero nos Eso están es llamando al puro orden. orden. Sí, eso es orden. Porque pues, por ejemplo, espacios públicos donde ya la gente, la mayoría del tiempo quería vivir. Entonces, en restaurantes, en espacios de espectáculos, en viajes, o sea, todo donde hubiera aglomeraciones, el hombre quería estar allí, o sea, no sé si es por vivir experiencias de conocer muchas personas, pero eso en este momento se va a ver limitado o se vio limitado ya, o sea, ya. Usted va a tener que pensar sus viajes, usted va a tener que saber cómo hace sus viajes, pero eso, por ejemplo, en este momento se va a ver muy limitado. O sea, hablando ya de que, ¿qué tanto va a cambiar las zonas públicas? O sea, el espacio público, ¿qué tanto va a cambiar en este momento tú que tienes ya esa perspectiva como arquitecto y con todos los viajes que tú has hecho y el conocimiento que tienes? Yo pienso que hay dos consideraciones con respecto a lo público. Una es lo público con respecto al proceso urbano y al verde dentro de la ciudad. Y otra cosa es lo público con respecto al acceso a edificaciones o a instituciones que nos brindan servicios. Coliseos, aeropuertos, hospitales, etcétera, etcétera. Con respecto a lo verde, pues el verde es el pulmón, lo necesitamos. Lo que pasa es que el uso interno de ese pulmón hoy está reeditado. El municipio viene generando hace unos años para acá unas inversiones muy interesantes en parques con instalaciones deportivas y pistas de ciclismo, ciclorrutas, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con transporte pienso que es válido, puede funcionar, pero los sitios de estar donde se compartían algunas aficiones, pienso que van a tenerse que replantear por las mismas condiciones de bioseguridad, como lo que hablábamos ahora del gimnasio. Yo no voy a poder estar en un espacio tocando ciertos elementos porque inmediatamente me puedo encontrar el contagio. Claro. Pienso que eso nos lo va a dar el tiempo y las condiciones de seguridad con respecto a lo médico, a qué vamos a poder hacer cuando tengamos, por ejemplo, vacuna. O hasta qué punto vamos a poder retornar a la normalidad. Eso con respecto a lo público urbano. Y con respecto a las instituciones o a las edificaciones que brindan servicios a la gente, bancos, todo lo que te hablaba ahora, pienso que vamos a tener que empezar a encontrar protocolos distintos. Sí. Y ya vienen de un tiempo para acá funcionando, por supuesto no en Latinoamérica. Ejemplo, si tú tienes cita en el médico, tú deberías
a cambio de tener que llegar y hablar con unas personas y presentar unos documentos y llegar a un counter a presentar una información, tú deberías tener un código QR que te permita estar en ese espacio de 8 de la mañana a 10 de la mañana y las consideraciones te deberían llegar a tu celular. Sí, claro. Y con ese mismo código QR deberías poder tener un sensor y que las puertas se abrieran y que tú no tengas que tocar nada. Porque O con allí la es, voz, porque creo que también ahora, Siri, por ejemplo, es una de las cosas que nos dice que con la voz se puede hacer todo. pues Siri, es que es sencillo. Si yo le puedo decir a Siri, llámeme a mi esposa o llámeme a ajá, mis hijos, yo le debería poder decir a Siri, ábrame la puerta. Siri, dígale al ascensor que me llegue al piso 12, Ajá, sí. Siri, piso 12. Y el ascensor, eso se llama tecnología RIFD, que Ujú. es tecnología entre los dispositivos. Y ellos deberían comunicarse y Claro. con tu código de acceso tú deberías poder dar instrucciones. Y eso te permite no tener contacto. Sí. Sí, es que yo pienso que eso es lo que se va a manejar realmente. Esa tecnología se va a desarrollar muchísimo. De la mano de la tecnología, Sí, exacto. Pero sí, también de la mano de la arquitectura. Te doy un claro, ejemplo. Cuando, obviamente. cuando hoy vamos a la clínica, entonces uno llega a la clínica, se presenta en un counter, presenta una información, te hacen el triage y después te dicen, vaya a la sala de espera a que se contagie de quién sabe cuántas cosas. Eso se tiene que reevaluar. Sí, no, claro. Y uno debería tener la posibilidad con ese mismo código QR, con tecnología RFID, con un sistema de geolocalización que te permita de tal a tal hora estar ubicable en el espacio y que te llegue la información a tu celular, uno debería poder tener la posibilidad de estar en islas aisladas en espera. Espacios que no sean una sala de estar comunal. Puede haber salas reservadas con videoconferencias, espacios de lectura, una capilla, Yo pienso que se etcétera, va a etcétera. utilizar mucho lo que ahora se utiliza como el VIP. Se van a utilizar ese tipo de salitas de dos personas, por decir algo, cada una en su espacio. Por Dos ejemplo, o tres personas, salitas VIP. por ejemplo, Por decirlo así, pero ya no van a ser VIP, sino que van a ser o parte espacios de lo que, alternos de estar, sí, pero espacios donde no estés expuesto sí, al contacto al y al contacto de compartir otros. con otras personas. O disgregar la capacidad operativa por síntomas. Usted que viene, ¿no? Ustedes por acá, ustedes por allá, no como pasa hoy después del triage, en donde todo el mundo está con todo el mundo expuesto. Sí. Yo, por ejemplo, estoy recuperándome de una cirugía grave que tuve de reconstrucción de tendón de Aquiles y desafortunadamente me infecté y me reinfecté en mi casa. Uy, Y el médico me decía, mire, a no ser que sea la última opción, yo le recomiendo no vaya a la clínica. Entonces tuve que manejar todo virtualmente. Ya estoy recuperándome en la última instancia, gracias a Dios, pero ni quise ir a la clínica porque ponía en riesgo a toda mi familia. Y obviamente, pues es que es estar allá como carne de cañón. sí, no, claro. Entonces, desde la arquitectura se puede manejar eso. Procesos de reconocimiento por códigos, ubicación por GPS, tecnología RFID, que son bandas eléctricas, etcétera, etcétera. Y se van a tener que incorporar, porque si no, vamos a seguir expuestos a circunstancias de carácter físico. Y pues mire cómo estamos. Sí, claro. No, y sabes una cosa, o sea, en este momento se piensa en una crisis y pues sí, hay una evidencia de una crisis, pero también tenemos que darnos cuenta que como todas las cosas hay que volverlas a rediseñar, a reestructurar, pues se va a desarrollar la economía ya de otra forma. O sea, más bien cambiamos de una forma que traíamos hasta ahora para volverla a rediseñar a partir de este momento. Entonces, ya va a haber, es una generación de empleo, arquitectos, asesores inmobiliarios, diseñadores, ingenieros, o sea, todo lo que tiene que, empresas de todos los sectores, turismo, aviación, eh, todo lo que tiene que ver con el cambio que trajo el COVID-19. O
sea, es una economía que se va a desarrollar de una forma diferente. Para que se conviertan en otras oportunidades. Sí, son Por oportunidades. supuesto, eso suena un poco oportunista, pero la verdad es que al final, el beneficio final es el tuyo y el de tu familia para Claro, poderlos eximir de claro. muchas cosas. Entonces No, es algo a lo que vamos a tenernos que abordar de una u otra manera. no, y es que hay que hacerlo. O sea, el punto es que la economía tiene que tender hacia eso rápidamente. Entonces se van generando oportunidades muy grandes para todas las personas, en todas las áreas, pienso yo. Entonces, no es oportunismo, sino que es que todos nosotros como asesores inmobiliarios, arquitectos, ingenieros, constructores, todos nos entendamos que a partir de ahora tenemos que ofrecer a nuestros clientes seguridad y confianza y sacarlos de la incertidumbre que se pueda vivir por un problema de esta emergencia sanitaria que tenemos. Y encontrar una serie de soluciones que a tu cliente final le den tranquilidad. Sí. Y que digan, gracias a Dios con esta inversión, gracias a Dios con esta posibilidad, vamos a poder estar tranquilos ante este nuevo escenario. Sí, sí, porque es un escenario nuevo que tenemos en este momento y todos nosotros tenemos que unirnos para mirar ese escenario que tenemos que trabajar para brindarle a nuestros clientes esa seguridad que ellos necesitan. Así es. Eso es lo más importante. Sí. El otro punto es con respecto a los materiales. O sea, hablábamos inicialmente, tocamos un poquito el tema iniciando. ¿Cuáles crees tú que van a ser los materiales más utilizables durante este tiempo, que por decir algo no guarden ese virus durante tantas horas o días, podríamos decirlo, porque escuchaba un médico me decía que en el refrigerador si no se hace una asepsia correcta, el virus puede estar hasta 2 años. Mira, Julieta, con respecto a materiales, nosotros ya llevamos un camino muy grande. En Latinoamérica ya venimos con unos años incorporándolo y se trata de procesos de certificaciones internacionales o certificación LEED. Te lo especifico, la certificación LEED es un sistema de certificación de edificios sostenibles, ¿de acuerdo? Para el que hay muchas variables, ubicación y transporte, sitio, uso eficiente del agua, energía y atmósfera, materiales y recursos, calidad ambiental interior, innovación en el diseño y la prioridad regional con respecto al proyecto. Aparte de esto, venimos arrastrando un problema climático en el mundo. Entonces, este asunto de los materiales y de certificar las construcciones como construcciones verdes, autosustentables, tiene mucho tema de donde cortar. Hay muchas experiencias y hay algunas básicas que son interesantes de mencionar. Las casas muy viejitas de nuestras abuelas en el centro del valle, en Buga, que eran estas casas con estos adobes espectaculares, que eran unas casas fresquísimas en el día, cuando hacían unos calores espantosos por fuera, y en la noche se volvían los espacios más cálidos y confortables. Hay estudios que lo dan, la arquitectura vernácula, la utilización de materiales cercanos o del sitio. Entonces, ¿hoy qué es lo ideal, Julieta? Lo ideal es, por supuesto, tratar de generar en un proyecto condiciones de autosustento. Yeah. Desde varias perspectivas. Uno, el manejo del agua, por ejemplo. Uno puede reciclar o hacer recircular el proceso del agua hasta por 3 y 4 ciclos en una vivienda hoy en día. Ajá. Te doy un ejemplo. El agua lluvia la puedes llevar a unos procesos, por supuesto, por tuberías y todo lo demás. La reciclas, la llevas a un recipiente y ese recipiente, esa agua prácticamente pura, la puedes llevar y la puedes servir después para hacer lavado de manos, preparación de alimentos.
donde se necesita de agua muy limpia. Ahí ya tienes un ciclo de uso. Después la puedes llevar a un segundo uso, que es el manejo de las aguas negras. El manejo del sanitario, el manejo de la ducha, y dentro de otros procesos de filtración y procesos químicos, esa misma agua la puedes volver, recircular y utilizar en sembrar, en el riego de plantas, en el manejo de zonas verdes, etcétera, etcétera. Y ahí ya estás recirculando 3, 4 veces el agua, ¿de acuerdo? Y eso no es un concepto nuevo, es un concepto que lleva mucho tiempo. Por supuesto, manejar todas estas instalaciones para reutilizar el agua es costoso, pero si tú revisas el costo del manejo del agua que consumes por metro cúbico, más el que te cobran por botarla, porque te cobran por ambos, te cobran por suministrarla y por botarla en todos los municipios del país, en el tiempo, si tú prorrateas esa inversión, pues se vuelve una cifra muy importante, porque va a llegar un momento en el que vas a reutilizar el 40-50% del agua exterior y no vas a tenerla que manejar tú desde el consumo en servicio público. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, la energía. Hoy hay N casos y posibilidades de manejar energía que no sea la energía de suministro público. Puedes manejar plantas solares, puedes manejar procesos, ¿cómo se llaman? Procesos eólicos que se manejan con vientos. Entonces, hay posibilidad, de nuevo, se debe invertir al inicio, pero cuando tú prorrateas la inversión en el tiempo, en 5 o 10 años, Claro. entonces un recibo de servicios públicos que te cuesta 500, 600 mil pesos y se vuelve de 200 mil en 10 años, recuperas la inversión. Y otro asunto muy interesante es el de la autosustentabilidad y tiene que ver con, ahorita que hablábamos de elementos campestres o de sitios verdes, tú puedes hacer una granja. Es que ese es otro punto que hay que mirar ahora. Bueno, en una cuarentena, si hay bloqueos, si hay lo que hay, entonces hay escasez de alimentos. Yo pienso que mucha gente al principio, cuando se declaró la cuarentena, dijo, ¿y si nos quedamos sin alimentos, qué vamos a hacer? Exactamente. Entonces tú puedes manejar una granja manejada por eras y la separas, y entonces tú puedes sembrar. Hombre, no puede hacer una cosa casera y decir, hagamos tomatico y cilantro y albahaca y cosas sencillas básicas, pero lo puedes hacer. Y son todas condiciones que te permiten tener autonomía o autosuficiencia, o por lo menos estar más consciente. ¿De acuerdo? Y eso, al final, cuando tú estás más consciente de lo que consumes y del cómo le va a brindar a tu vecino, al prójimo, a tu ciudad, a tu municipio, pues ahorro, conciencia. Y eso te va a permitir estar, por lo menos desde lo personal, más tranquilo. Yo pienso que eso va a traer, esta cuarentena va a traer también mucha conciencia a la gente Claro. de que nosotros tenemos que volver a lo natural, o sea, no podemos ser tan citadinos, no podemos ser tan simplemente cemento todo el tiempo. Esto nos ha enseñado muchísimas cosas, los valores pues de la familia que se estaban perdiendo porque pues, cada uno reencontrarse con uno mismo. Sí, reencontrarse con uno mismo. Hay una experiencia que de pronto yo no la había visto muy importante hasta ahora que lo pude ver, que se impuso en todas las ciudades o en todo el mundo, porque pues mi hija que está en los Estados Unidos también le tocó vivirlo, y fue el homeschool. Mis hijas estudiaron con homeschool. Nosotros las educamos desde niñas, desde transición, podríamos decirlo así. Entonces, en su tiempo, cuando nosotros empezamos a hacerlo aquí en Colombia, pues muchos nos tildaron de locos. Porque pues, sí, era una circunstancia exótica. Eso no tenía sentido con respecto a lo que es un colegio, hay que ir y todas las cosas pues que se requieren en un colegio, la socialización y todas las cosas. Y yo veía eso ahora, pues mi hija en Estados Unidos pues ya no tiene problema porque pues toda su primaria y bachillerato lo hizo, entonces para ella es muy normal. Pero encontrándome con una cliente, me dice, Julieta, todos somos homeschool. Estoy desesperada con mis hijos. Entonces
Entonces le digo yo, ¿por qué? Y dice, pues imagínate, bueno, nos tocó nuestros hijos aquí, yo no sé cómo hacer con el colegio, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Entonces le digo yo, pues yo tengo esa experiencia porque pues, no, pues es que necesitamos hacer una videoconferencia contigo, por favor ayúdanos, nos estamos enloqueciendo varias. Entonces, ese es un punto también muy importante, ¿me entiendes? Porque habíamos delegado la educación de nuestros hijos a otras personas. Así es. Entonces, ¿qué hay que pensar ahora en la construcción? Que nuestra vivienda puede ser un colegio para nuestros hijos. Si tenemos 3 hijos, 4 hijos, ¿qué vamos a hacer? Sí, así como para nosotros que somos la herramienta productiva de la familia, le tenemos que dar a ellos también la posibilidad de que hagan su normal desarrollo y para ellos estudiar. Entonces, volvemos al asunto de del diseño versátil, de la capacidad multifuncional. Entonces, tú puedes tener un espacio agradable, lindo, bien decorado, bonito, un espacio que sea habitación, que tú encuentres la cama incorporada o empotrada en un muro y la bajes solo a la hora de dormirte, pero que la subas y extiendas una plataforma y eso se convierta en tu puesto de trabajo y que te voltees aquí y entonces aquí ya vas a encontrar la posibilidad de que el pelado esté con su instrumento musical y todo lo demás y que eso le permita su normal desarrollo e independencia. Sí, claro. Porque no hacerlo, y pues con las consideraciones normales de papá medianamente responsable que puede hacer uno, hace esto, pero las reglas son estas, los horarios son estos. Papá, ya acabé, ¿qué hago? ¿Va a jugar Play? No, señor, usted ya estuvo en el colegio, ahora vas a ir, comes, te alimentas, descansas un rato, después vamos, hacemos tareas. Entonces, en mi casa, ¿qué hacemos? Por ejemplo, hemos generado unos horarios y hacemos vainas lúdicas entre nosotros. Entonces, jugamos y jugamos Monopolio y nos hemos reencontrado y nos reímos en el día. Y el fin de semana también, o a cierta hora, entonces bajamos a la piscina y hacemos competencias de cualquier cosa y disfrutamos un rato en familia. Pero también a ellos hay que darle la posibilidad de que se desarrollen y generen ese nivel de independencia. Y eso solo se genera o se puede hacer si el espacio está diseñado para eso. Sí, que tengan su propio espacio. Claro. Tengan realmente su espacio. O que sea un espacio común diseñado para que en común lo puedan hacer. Y para que lo puedan compartir. O sea, que, claro. que sea tan versátil que ellos lo puedan utilizar como colegio, como home office, o sea, varias... Sí, sí, porque hoy todo, pues nosotros no lo estamos haciendo, pero mis hijos se conectan, tin, se montan sus audífonos que vienen con el micrófono incorporado y uno los pierde. O sea, arrancan a las 7:15, 7:30 y se los quitan a las 10 de la mañana que tienen el recreo y están a las 10:15 tomándose algo de refrigerio y vuelven y audífonos y arrancan. Entonces, eso lo pueden hacer perfectamente 2 personas en un mismo espacio, 3 personas en un mismo espacio, después de que el espacio esté diseñado para eso, o tenga las condiciones multifuncionales o dinámicas, versátiles para hacerlo. Así es. Bueno, Juan Manuel, fue una charla muy interesante. Muchas gracias por tus aportes, por tu experiencia, por todo lo que nos compartiste hoy. Realmente muy interesante. Gracias por aportarnos y yo sé que esto es importante para nuestros clientes porque va a disminuir mucha incertidumbre, les va a dar una perspectiva de lo que se puede dar hacia futuro, de que no es una crisis donde todo se acabó y no hay posibilidades de nada, ¿qué vamos a hacer? O sea, estamos brindándole esas opciones que se van a dar y que realmente tenemos oportunidades para nosotros como inmobiliarios, arquitectos, ofrecerles a ellos esa seguridad que están buscando. Uno puede quedarse en la angustia de la crisis, en la angustia del momento, o empezar a visualizar y a prepararse. Sí. Porque las vainas no se van a acabar a fin de mes que se levanta la cuarentena. Hay que mirar qué va a pasar el próximo mes, el próximo año, cómo nos vamos a preparar, de qué manera vamos a enfrentar las cosas, cómo le voy a dar yo a brindar a mi familia la posibilidad de estar tranquila y segura dentro de nuestro entorno básico, que es la vivienda. Ya el coronavirus está en medio de nosotros.
Ahora Exacto. es saber convivir con él y ser muy responsables en lo que vamos a hacer y que los espacios que tengamos nos brinden toda esa seguridad, confianza Y que empezar a pensar de una necesitamos. manera proactiva y Sí, prepararnos. así es. Entonces, la idea de esta reunión contigo era precisamente eso. Te Entonces, agradezco muchísimo la invitación, Julieta. no, a ti muchas gracias por tu participación, por tu aporte, por todo lo que nos has brindado en este tiempo. Y sé que muchas de las cosas que han escuchado nuestros clientes, personas, arquitectos, porque también tenemos personas, arquitectos y constructores que nos siguen, pues eso también es importante para ellos, o sea, no solamente para nuestros clientes directos o usuarios directos, sino para personas que estén interesadas en saber cuáles son los pasos y la perspectiva que tú tienes como un arquitecto independiente, cómo ves las cosas que se van a dar a futuro. Entonces, muchas gracias por todo. A ti de nuevo por la invitación, Julieta, cuando quieras. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros, compartir este tiempo. Queremos dejarle la información de Juan Manuel si quieren contactarlo directamente. Vamos a dejarles información de su teléfono, de su email, para que lo contacten. Juan Manuel Herrera, arquitecto, con muy buena experiencia en construcción. Tiene sus propios proyectos también y tiene sus clientes en la parte de comercial y de vivienda. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones.